Esta está dividida en 3 puntos. Queremos simplemente recordar la campaña de crédito hipotecario que está vigente, que ustedes ya conocen desde hace algunas semanas, simplemente pues para reforzar el tema. Posteriormente, vamos a tener el punto central de esta sesión, que es una plática sobre el testamento, la importancia y beneficios a través de un especialista que en un momento vamos a presentar para concluir la sesión con, pues ya lo decíamos en la comunicación que distribuimos, una sorpresa para nuestros clientes que precisamente pues tiene que ver con una campaña respecto al testamento. Entonces, bueno, como les decía, un reforzamiento sobre la campaña que ya conocen a partir del 12 de septiembre, esto es desde hace algunas semanas, tenemos una promoción que implica que no estamos cobrando ni la comisión por apertura y los avalúos van sin costo, con una vigencia del 12 de septiembre al 31 de octubre de 2022. Esto aplica, bueno, pues para todos los folios que se formalicen durante la vigencia de la campaña, sin importar cuándo se hayan autorizado, o bien aquellos que se autoricen durante el periodo de la promoción, durante la vigencia de la constancia de autorización, que como sabemos, en el caso de HSBC son 3 meses. Los destinos de crédito, pues son los que ya conocemos prácticamente todos: adquisición, pago de hipoteca, liquidez, pago de hipoteca más liquidez, remodelación, construcción y Foviste para todos. Y algo que es bien importante, que aquellos clientes que por alguna razón ya hayan realizado el avalúo previo a la vigencia, el pago del avalúo previo a la vigencia de la promoción, no podremos hacer un reembolso, pero aquellos que cumplan con lo que acabo de mencionar y que no hayan hecho el pago, bueno, el avalúo irá sin costo. Entonces, el periodo, y de una manera visual más clara, como ya lo mencionaba, del 12 de septiembre al 31 de octubre, todos los folios que se firmen durante este periodo tendrán la promoción, sin importar cuándo se hayan autorizado, y también aquellos que se autoricen durante este periodo, em, tendrán el beneficio de la promoción en el momento en el que se firmen. Es bien importante que en estos casos, si por alguna razón hubiera algún reproceso del folio, pues no le correspondería el beneficio de la promoción. Y algo que también me gustaría compartir con ustedes es los ajustes que hicimos a nuestra oferta de crédito hipotecario. No, el propósito de la sesión no es entrar a detalle en cada uno de estos, simplemente recordarles que tuvimos este realineamiento de precios recientemente y, bueno, pueden ver ahí un resumen en la pantalla de nuestra oferta hipotecaria que, bueno, podrán entrar a detalle con el equipo hipotecario especializado de HSBC. Entonces, bueno, estos eran puntos que queríamos reforzar primeramente con todos ustedes. Y antes de pasar al punto central de esta sesión, me gustaría agradecerle a todas las personas que están conectadas. Tenemos una muy buena afluencia de conexiones, a pesar de ser un momento, pues, complicado tal vez por ser cierre de mes, pero creíamos muy importante el poder compartir esto porque es un beneficio pues para nuestros clientes. Entonces, ahora sí, me gustaría dar paso a la plática que nos va a compartir Gonzalo Ortiz Blanco. Él es titular de la notaría número 98 de la Ciudad de México y el tema pues es el testamento, importancia y beneficio. Gonzalo, una vez más y como siempre, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Luis. Qué gusto saludarlos y muchas gracias. Reitero mi agradecimiento con que me hayan tenido la deferencia de invitarme a participar en esta plática que, según entiendo, tiene que ser una plática sobre testamento sencilla, que resuelva dudas, que no genere caos, que no entre tecnicismos. Así es que me gustaría empezar con algo que todos entendemos, que es que con motivo del fallecimiento de alguna persona, todas sus propiedades, todos sus bienes, inclusive las obligaciones que esta persona Recording in progress. haya tenido en vida, son transmitidas hacia otras personas, quienes conocemos como herederos. Esta es una circunstancia, un hecho universal. Desde hace muchos años, siglos diría yo, la propiedad se transmite siempre mortis causa o por causa del fallecimiento. No se puede evitar, quedaría la propiedad vacante,
y eso está prohibido en todos los sistemas legales. El fallecimiento genera la transmisión, pero no necesariamente la designación de los herederos viene dada por ley. A lo largo de la historia han existido dos sistemas. En algún sistema que se conoce como legal, es la ley la que determina a dónde van a parar los bienes, las propiedades y quién tiene que cumplir las obligaciones con motivo del fallecimiento de una persona. Nosotros en nuestro país tenemos un régimen híbrido o mixto. Por un lado, encontramos este sistema de ley. La ley establece una lista de quiénes van a ser los herederos, pero es un sistema sustituto a la voluntad del propietario. Nuestro país reconoce la libertad que tiene o que tenemos todas las personas para designar herederos. Se conoce como libertad para testar o libre testamentificación. También es universal. Así es que una persona puede disponer en vida qué destino quiere darle a sus bienes, o en su caso, quién debe ser el que cumpla con sus obligaciones para después de la muerte. Esto se hace precisamente a través del acto jurídico llamado testamento. El testamento es, pues, el acto por el cual una persona capaz dispone de todos sus bienes o de alguna parte de ellos y puede cumplir o reconocer obligaciones para después de su muerte. No deja de ser un acto paradigmático y muy interesante. Es el único en el derecho por el que podemos hacer este tipo de situaciones. Hago un paréntesis. Es el único hasta que llegó la legislación bancaria, porque en la legislación bancaria, como ustedes mejor que yo saben, cada vez que se abre una cuenta de cheques o de depósitos, es necesario designar beneficiarios de las cuentas. Estos beneficiarios adquieren mortis causa, es decir, después de la muerte del titular, y según se ha reconocido por los tribunales, tienen preferencia sobre la designación que se pudiera tener sobre los herederos. Más adelante hablaré sobre esto. Ahorita solo abro un paréntesis para hacerles ver cómo en la evolución del derecho y en la evolución de las operaciones bancarias se van generando nuevas herramientas para facilitar la transmisión de bienes. Entonces, nosotros encontramos que el testamento tiene una facultad o poder dispositivo general sobre todos los bienes de las personas que lo otorgan. Para algunos, como tratándose de las instituciones bancarias, los depósitos que les son asignados a ellos, se tiene que hacer una designación específica. Pero fuera de este y de alguna otra norma especial que también aparece, por ejemplo, en las cuentas de las casas de bolsa o en materia agraria, que son bienes sumamente especiales, fuera de eso, con el testamento puedo disponer de todo mi patrimonio para después de mi muerte. Esto es importantísimo. Quiere decir que con el testamento no se realiza en el momento de su otorgamiento ninguna transmisión de propiedad o ninguna asignación eficiente de derechos. No han surtido efectos. Yo puedo hacer un testamento el día de hoy, designar como heredero o herederos a las personas que hoy considero. Eso no les da ningún derecho. El testamento está sujeto a la eventualidad del fallecimiento, en este caso de mi fallecimiento, y hasta ese momento surtirá efectos. Mientras no hay fallecimiento, el testador puede hacer el número de testamentos que considere conveniente. Todos quizá hemos escuchado estas historias de novelas en donde el pariente viejo, millonario, riquísimo, manipula a los herederos diciéndoles, te voy a desheredar o voy a cambiar mi testamento o ya lo cambié y a ti te voy a incluir y no te voy a incluir. Bueno, más allá de la ficción, lo cierto es que la ley reconoce la plena libertad para otorgar testamento las veces que sea necesario o las veces que considere oportuno el autor. En algunas ocasiones es importante, como veremos en casos especiales, conviene a lo mejor que lo otorgue varias veces, designando a los mismos herederos, para que, aunque el último testamento es el válido y los demás quedan revocados, existe un criterio de que ha venido continuamente designando a las mismas personas como sus herederos. Esto puede ser posible en algunos casos en donde
la designación de herederos no venga conforme a las disposiciones de ley, es decir, prefiera a personas que a su propia familia, que también lo puede hacer, porque como les decía yo, en nuestro país se sigue un sistema mixto o híbrido, pero principalmente se debe respetar la libertad para testar. Cualquier persona puede hacer testamento. En la Ciudad de México requiere tener 16 años y puede designar como heredero a cualquiera o a cualquiera personas que así designe, con las limitaciones de los alimentos que son, la verdad es que menores. El testamento como acto jurídico es enteramente revocable, según les venía yo diciendo, lo puedo otorgar las veces que quiera y en automático se tiende revocado el anterior. Es esencialmente libre y formal. Se tiene que otorgar ante notario. Es el único acto que yo puedo hacer para disponer de mis bienes después de la muerte y solo y exclusivamente lo puedo otorgar ante notario. No son válidos, por ejemplo, videos que yo me ocurriera grabar con múltiples testigos y que todos estuvieran de acuerdo en que estoy dictando mi voluntad para después de mi muerte. No tendría ningún efecto. Aunque hubiera múltiples testigos o aunque los medios de transmisión como el Zoom el día de hoy me permitieran manifestar libremente mi voluntad frente a muchas personas que pudieran convalidar que efectivamente yo dije lo que quedó grabado, eso no hace las veces del testamento. El testamento es, y hoy por en día es el único o el más formal de los actos, tiene que ser otorgado ante notario. Eso sí, como les digo, lo puedo otorgar las veces que sean necesarios, las veces que yo lo considere conveniente para mí. Y no genera ningún derecho para las personas nombradas herederos o legatarios, sino hasta el fallecimiento. También es importantísimo. Precisamente el testamento sirve para designar sucesores. Tenemos dos figuras en este campo. Por un lado, los herederos y de manera excepcional, pero también posible, los legatarios. Heredero es la persona designada por el testador para adquirir la universalidad de los bienes y derechos que haya dejado con motivo de su muerte. Por eso los abogados decimos que tiene un llamamiento universal. No tiene un llamamiento a cada una de las cosas, bienes o derechos que el testador haya dejado al momento de su muerte, sino sobre todo lo que haya. Y así es como lo redactamos en las notarías, que nombra como heredero a su hijo, a su hija, y se pone el nombre completo. La ley pide que la designación de heredero sea hecha por nombre y apellido. Nos da algunas reglas para evitar confusión que no conviene entrar ahorita en detalle, pero siempre se puede saber, y es lo que pide la ley, que se determine con exactitud quién es el heredero, el sucesor de la persona que está otorgando el testamento. Puedo nombrar un heredero o puedo nombrar varios herederos. Cuando nombro varios herederos, los estoy nombrando mis sucesores a un porcentaje de los bienes que yo deje, es decir, de mi herencia. Y si no determino yo el porcentaje por error o porque el notario no lo hizo adecuadamente, la ley entiende y nos lo hace ver que se debe considerar herederos por partes iguales. Tal como si una persona otorga testamento y dice, nombra como herederos a sus dos hijos, Juan y Pedro. No determinó los porcentajes, la ley suple y serán en un 50% cada uno de ellos. Con todo, es muy conveniente que nosotros designemos el porcentaje, que hagamos el nombramiento consciente de lo que estamos diciendo para evitarnos confusiones nosotros y malos entendidos que pudieran existir el día de mañana. Puedo nombrar también herederos sustitutos, como si dijera, nombro como heredero a Juan y a su falta a Pedro. Esto significa que Pedro solo heredará en caso del fallecimiento de Juan o del primero nombrado.
Este heredero se llama sustituto, tiene una regulación en el Código Civil y es muy útil porque cuando hacemos testamento debemos tener presente que lo que queremos es la designación de heredero dentro de muchos años después, pues no queremos fallecer. Y que nos estamos encontrando en una situación en el futuro que a lo mejor no contábamos con la información adecuada. Para nombrar heredero, yo lo único que necesito es identificarlo con nombre o apellido o con alguna circunstancia por la cual pudiera designarlo. En la práctica de las notarías tenemos con mucha frecuencia que los padres primerizos o los casados quieren hacer testamento para proteger a sus hijos que ni siquiera han nacido. Para eso, lo que hacemos es identificarlos en un futuro posible, como si dijera que nombra como herederos a los hijos que tuviere con la señora o con el señor fulano de tal, dentro de su matrimonio o sin matrimonio. Y se entenderá que son todos los hijos que lleguen a tener. Siempre es más conveniente precautoriamente designarlos por nombre y apellido. Es decir, cuando una persona acude con nosotros, como en el ejemplo que les estaba yo señalando, recién casados, a hacer un testamento para preventivamente tener resguardados a sus hijos, les recomendamos que se utilice esta redacción, que nombre como herederos a los hijos que llegaren a tener en el futuro, por partes iguales. Siempre recomendamos que se revise el testamento con cierta temporalidad, a lo mejor cada 5 o 10 años, porque pasado el tiempo, a lo mejor ya tienen esos hijos, tienen nombre, tienen apellidos y ya deciden instituirlos como herederos, asignándoles la parte que les corresponde ya en lo individual y no con este llamamiento tan genérico que les reitero, es válido, no tiene ningún inconveniente y ayuda mucho porque yo puedo hacer mi testamento hoy, designar a los herederos que quiera para el resto de mi vida, aunque no tenga hijos, y quedarme con la tranquilidad de que ya están protegidos y si llega a haber una desgracia en el momento de que estén naciendo o meses posteriores, yo me quedo con la tranquilidad de que ya existe la protección legal. Hay que decir que el no tener testamento, como veremos, tampoco afecta tanto cuando lo que busco es la protección de mis hijos, porque ellos son los primeros llamados por ley. Así es que no tendríamos un temor grande en morir sin testamento si lo que queremos es beneficiar a nuestros hijos. La única condición o requisito que necesita el heredero para poder serlo es que esté vivo al momento del fallecimiento del testador. En otras palabras más técnicas, que haya nacido vivo y que esté vivo al momento del fallecimiento del testador. Fuera de esto, cualquier persona, nos dice el Código Civil, puede ser designada heredera. Personas físicas o personas morales. Se establecen una serie de limitaciones para el nombramiento de herederos que tienen que ver con conductas ilícitas o poco éticas realizadas a la persona que está otorgando el testamento y que no conviene entrar en detalle. Nos quedamos con la regla general que el día a día siempre es la que se aplica. Cualquier persona puede ser designada heredera, el único requisito es que haya nacido, que esté vivo al momento del fallecimiento del testador, que es cuando se va a aplicar el testamento. Antes, como les decía yo, no surte ningún efecto, puede ser enteramente revocable, no genera ningún derecho y hasta el momento del fallecimiento es donde nos encontramos con que los herederos tienen que estar con vida. Entonces, podemos tener un heredero universal, podemos tener herederos conjuntos que se entenderán por partes iguales, salvo que el testador dispusiera lo contrario. Podemos tener herederos sustitutos, que nosotros siempre recomendamos, es muy práctico, sobre todo para evitar trámites y costos. En un solo testamento puedo prever que primero serán mis hijos y a falta de ellos, pues a lo mejor los hijos de ellos. Y a lo mejor a falta de mis nietos, pues a lo mejor un hermano o algún pariente que yo designe o solamente el hijo que me sobreviva. En un solo testamento puedo tener previstos todos los escenarios
lamentablemente son grises, tristes, pero es nuestra función como notarios preguntarle al cliente y pedirle que se ponga momentáneamente en la situación para evitar tener que hacer nuevos testamentos o para evitar que acaecida una desgracia se tenga otra por la falta de dirección testamentaria sobre el destino de los bienes. El otro beneficiario que podemos encontrar en un testamento o que podemos nombrar en un testamento es el legatario. Un legatario es un adquirente a título particular de bienes o derechos designado en el testamento. Es decir, en su mejor comprensión podemos decir que un legatario es una persona a la que el testador quiere beneficiar con algún bien específico o con algún derecho específico y que no es el heredero. O que es uno de los herederos, pero que no quiero que le repartan una cosa en particular más que alguien que yo decido. No son muy frecuentes en realidad el nombramiento de legatarios, pero si existe la necesidad, por ejemplo, de establecer pensiones de alimentos o de educación, el legado es la manera para hacerlo. Si existen motivos personales para que algún familiar en particular se quede con algún bien, llámese una casa, un departamento, conviene la institución del legatario. Al legatario hay que designarlo entonces con nombre y apellido, pero también hay que designarle específicamente el bien. Bienes o derecho que es voluntad del testador transmitirle. No puede ser de otra manera. No hay legatario sin designación de bienes. También puedo tener en la figura del legatario pluralidad de legatarios. Como si dijera, nombro a Juan y a Pedro legatarios de mi casa ubicada en tal dirección. Serán también por partes iguales. Y también puedo tenerlo como sustituto. Será legatario Juan y a su falta será Pedro. Si no tengo sustituto en el legatario o este también falta, heredará esa parte del legado precisamente el heredero. Porque la ley entiende que los legados son una especie de distracción o bienes que son sacados de la herencia para darles un camino distinto a favor de otras personas. Cuando no hay estas personas, tienen que retornar a la herencia. Así es que a falta de legatario, corresponde al heredero adquirir el legado que quedó vacante, es decir, sin titular. La otra figura que es de suma importancia en materia testamentaria es el albacea. Y lo podemos encuadrar con mucha sencillez pensando que es el ejecutor testamentario. Es la persona que tiene por encargo juntar los papeles del difunto, hacer una recopilación de títulos de propiedad, de documentación de bienes, hacer un inventario y presentar a los herederos un proyecto de partición. Hace algunos años se tenía la idea de que el albacea no debería de ser heredero. La verdad es que yo nunca entendí por qué. Creo que es una idea antigua, medio romántica, pues de herencias muy cuantiosas, en donde el albacea desempeñaba una función sumamente importante y tenía que ir asignándole a cada uno de los herederos distintos bienes y administrarlos mientras terminaba de hacer la transmisión. La verdad es que la experiencia nos muestra que lo más conveniente es que el mismo heredero sea albacea, porque se va a encargar de juntar los papeles, los documentos del difunto, hacer los trámites, pagar las deudas y adjudicarse los bienes en su beneficio. Hemos tenido algunos casos en donde, por alguna razón que no apreciamos porque ya estamos tramitando la sucesión, nos damos cuenta que se nombró como albacea a una tía del heredero y la tía no está muy disponible para firmar. Entonces, es engorroso. O hay que pedirle a la tía
de gente común y corriente. El albacea solamente se encarga de realizar los trámites de ejecución del testamento y lograr la transmisión de propiedad a favor de los herederos. Si hay inmuebles, esto terminará firmando la escritura de adjudicación. Si hay muebles, esto terminará después de que sea aprobado el inventario y el avalúo en entregar los bienes y levantar un acta de entrega. No tiene mayor funciones, no se encarga de cuidar la herencia, en realidad no se encarga de cuidar a los herederos si estos fueran menores de edad, para eso existen otras figuras. Es un ejecutor testamentario y nuestro consejo siempre ha sido que sea el mismo heredero. Si hay pluralidad de herederos, pues que se pongan de acuerdo entre ellos y se designe uno u otro herederos. Siempre el testador tiene derecho a nombrarlos. Y siempre el testador los nombra también de manera sustituta. Y nuestro consejo siempre ha sido, y ha sido práctico y bien recibido, que sean los herederos. De esta manera se evita tener más gente en un trámite que no es de por sí agradable, se puede hacer más expedito y funcional. Les decía yo que nuestro sistema es dual. Si una persona fallece sin testamento, se aplican las disposiciones de ley que se llaman relativas a la sucesión legítima en la determinación de los herederos. La ley con sentido común ha establecido quiénes son los herederos intestamentarios o legítimos de cada uno de nosotros. La herencia primero baja a los descendientes. Si hay cónyuge, el cónyuge tendrá derecho a la misma porción de un hijo, uno más. Si no hay descendientes ni cónyuge, le corresponde a los ascendientes, a los padres. En experiencia mía, todo, no sé, un 90, la mayor parte de los testamentos que vienen a otorgarse ante nosotros tienen designaciones hereditarias que corresponden a la sucesión legítima. Es decir, la enorme mayoría de las personas que otorgan testamento designan como herederos en primer lugar a sus hijos. Hay una correspondencia con el sentido de la norma en la legítima. Muchos de ellos, la mayoría dentro de este grupo, designa primero a su cónyuge. Y nosotros así lo recomendamos, sobre todo tratándose de hijos menores de edad. Nuestro consejo siempre es que se otorguen los testamentos en una manera que llamamos en la práctica notarial cruzados. El esposo nombra heredera a su esposa y viceversa. Partimos de la idea de considerar que son los padres los que mejores pudieran custodiar y proteger a los hijos y que los bienes, especialmente las propiedades inmobiliarias de los menores, tienen restricciones para la enajenación y para la disposición que pudieran causarle problema a la madre o al padre viudo o viuda en el cuidado y administración de los bienes. Esta sí es una ventaja que encontramos en el testamento respecto a la sucesión legítima. La posibilidad que tengo de designar antes de mis hijos a mi cónyuge. Y es una ventaja sumamente útil en el caso en el que yo les estoy diciendo. La mayoría de las personas entienden que estando casados no hay mejor custodio o guardián de sus hijos que su cónyuge. Y en esa virtud otorgan el testamento en favor de ella o él. Otra ventaja que encontramos en el testamento o en la designación de herederos conforme a la sucesión legítima, además del cónyuge, que les repito, es
sumamente importante, es una disposición no patrimonial. Para aquellos que tengan menores hijos, sabemos que ejercen la patria potestad sobre ellos, que a falta de los dos, les corresponde a los abuelos maternos o paternos, según decida el juez, el ejercicio de la patria potestad. Y nos encontramos con que esto es algo con que la gente no está muy cómoda normalmente, ya sea por motivos de edad o por motivos de salud, prefieren que no sean sus padres los que cuiden a sus hijos. Es decir, los abuelos ya cumplieron una función y no nos gusta que se encarguen ahora del cuidado de nuestros hijos. Bueno, en el testamento tengo la posibilidad de nombrar un tutor testamentario se llama, que se encargará de cuidar a mis hijos menores de edad, sustituyendo a los abuelos paternos o maternos en el ejercicio de la patria potestad. Como ven, entonces, sí encontramos dos ventajas importantes en el otorgamiento del testamento a la sucesión legítima. Si bien es cierto, y esto lo digo porque es frecuente escuchar, especialmente entre los litigantes, el decir, no hace falta que otorgues testamento. Finalmente, quieres que sean tus hijos. La ley dice que sean tus hijos, no gastes en el testamento. No hace falta, el trámite es igual después de fallecido. No, la verdad es que existe la ventaja que les establecía yo del cónyuge, existe la ventaja del tutor testamentario y también existe una ventaja muy importante cuando se hace la tramitación de la sucesión. Es mucho más barato tramitar una sucesión testamentaria que una sucesión intestamentaria. Quizá valga la advertencia para entender y conocer que si no he podido hacer el testamento, hay un sistema o previsión legal que protege a mis hijos, pero no protege a mi cónyuge de la manera en que puede resultar más benéfico. Volviendo con los herederos, les decía yo que basta designar al heredero con nombre o apellido, o si no se tiene nombre o apellido, como en el evento de nombrar a los hijos que llegue yo a tener en el futuro. También es frecuente buscar sujetar a los herederos a alguna condición. Y lo nombro heredero con tal de que estudie esto o con que no estudie aquello o con que se case o no se case. El Código Civil protege, después de la libertad del testador, que se considera casi absoluta, es decir, yo puedo hacer testamento, disponer de todos mis bienes y no dejarle nada a mi familia, salvo las porciones de alimentos, que la ley establece una manera de hacer el cálculo, pero es una cuestión accidental. Yo puedo disponer de todo mi patrimonio y designar herederos a personas que sean completamente extrañas desde el punto de vista familiar. Esa es la libertad de testar y es irrestricta. Pero en segundo lugar, la ley protege la libertad de ser heredero. Y desde hace mucho se aplica un principio desde el derecho romano que nos dice, una vez heredero, siempre heredero. No lo puedes sujetar a condición, no lo puedes sujetar a plazo, no existe. No puedo decir, quiero que mi heredero sea Juan y después de 10 años que sea Pedro, no. Si ya es Juan, él es el único heredero, porque él ya adquirió la propiedad de los bienes y entonces sus herederos serán los que él diga, no los que tú digas. Por regla general, en la práctica no nos gusta sujetar a los herederos a alguna condición o carga. Las más comunes están prohibidas, por ejemplo, o bueno, no tienen efectos. Por ejemplo, no tiene efecto cualquier condición de no dar o de no hacer. Como si yo dijera, te nombro heredero, pero no estudies derecho. Como si no estuviera puesto.
Te nombro heredero, pero no dejes el país. Se tiene por no puesto. También las referentes al estado civil. No puedo nombrar heredero a alguien pidiéndole que se case o no se case, que se divorcie o no se divorcie. Y no puedo sujetarlo a plazo de ninguna manera. Así es que el campo en el que nos podemos mover con las condiciones es muy restringido. Normalmente escuchamos lo que las personas están buscando y o bien están pensando en una especie de pensión que se otorga vía legado, o buscan algo que puede ser solucionado de alguna otra manera. Buscamos evitar las condiciones porque están en su mayoría prohibidas y porque la redacción luego puede dar lugar a problemas de interpretación que causen inconveniente en el trámite de la sucesión. Les decía yo al principio que una situación muy interesante que vemos en la práctica, porque una vez que viene una persona a hacer el testamento, me regreso un poco. Cuando una persona hace testamento con nosotros, lo primero que le decimos es, oiga, a su testamento, póngalo en un sobre con copias de las escrituras de sus casas o su casa. Si tiene algún otro bien o algún departamento o alguna otra cosa importante, también la factura de coches, por ejemplo, en ese sobre. Y verifique con el banco o bancos que tenga cuentas quiénes son sus beneficiarios. Es importantísimo hoy en día hacer esta observación. Primero, frente a la pregunta ¿qué vale? El nombramiento de beneficiario o designación de heredero, los tribunales se han inclinado por la especialidad del beneficiario. Dos, más allá de este tema de legitimidad para el cobro de los recursos de la cuenta, nos encontramos con que muchas veces las personas cuando están haciendo el testamento no recuerdan quiénes son sus beneficiarios. No lo tienen claro y a mí me parece que no lo tienen claro porque al momento de que aperturaron la cuenta no tenían conocimiento clarísimo de cuál iba a ser la función de ese beneficiario y muchas veces son personas que no quieren que sean herederos, son distintos. Así es que siempre les pedimos que después de otorgar el testamento o en el lapso, en el proceso en el que se está otorgando el testamento, verifiquen quiénes son sus beneficiarios. Y si lo que pretende es que el beneficiario sea heredero o aún siendo no heredero, es sumamente importante que junto al testamento estén títulos de propiedad y datos de cuentas bancarias. Ustedes mejor que yo saben que luego fallecen las personas sin tener los herederos o beneficiarios idea de las cuentas y se queda inútil ese dinero. Entonces, siempre es un consejo que nosotros estamos señalando. Es decir, que el testamento no sea clandestino, oculto o secreto. Hice testamento, que alguien sepa que hice testamento, que sepa que están las copias de mis propiedades junto al testamento y mis otros bienes, particularmente mis cuentas bancarias, también a la mano. De tal manera que si lamentablemente fallece la persona que otorgó el testamento, en un solo sobre se tengan los papeles necesarios, amén del acta de defunción, para continuar con el trámite sucesorio, que no debe de ser difícil si tenemos los documentos en orden. Pues yo con eso termino, salvo que me pidan que explique algo más o nos esperamos a las preguntas.
Yo creo que con eso, Gonzalo, nos has dado ya una perspectiva muy amplia, muchas gracias. Y me gustaría aprovechar el tiempo, para responder las preguntas que tenemos. Tenemos muchísimas preguntas, afortunadamente. Entonces, si estás de acuerdo, vamos comentándolas. Perfecto, Luis. Digamos, las más relevantes y bueno, a partir de ahí, pues seguramente derivará en más tema de conversación. Gonzalo, nos preguntan, ¿un bien inmueble intestado puede ser reclamado por un cónyuge casado por bienes mancomunados con un heredero directo, es decir, un hijo? Esa es como de examen de oposición. A ver, si entiendo bien, una persona casada en sociedad conyugal fallece y no hace testamento. Bueno, primero aquí se aplican dos situaciones jurídicas. La primera es la causada por la sociedad conyugal. Si una persona adquirió un inmueble estando casada en sociedad conyugal, aunque no aparezca en la escritura, es decir, aunque no la haya firmado, tiene derecho al 50% de ese bien, no como heredera, sino por la sociedad conyugal. Si esta persona falleció intestada dejando a un hijo, el otro 50% le corresponde al hijo, no a la mujer o al hombre cónyuge. Porque les explicaba yo hace un momento que los cónyuges heredan como un hijo más. Entonces, pues aquí ya se empatarían, la señora tendría o el señor tendría por el matrimonio el 50% de la propiedad del inmueble y el hijo el otro 50%. Y quedarían como copropietarios en un 50%, uno por herencia y el otro por aplicación de bienes por liquidación de sociedad conyugal. Espero haber sido claro. Me parece que sí, Gonzalo, muchas gracias. Bueno, me parece que hay más preguntas del tipo. Voy a leer un par más, pero ahorita Claro. en un momento nos vamos allá, dudas más generales. En el caso de un juicio intestamentario, para que queden disponibles a la venta, ¿se puede hacer con el inventario y avalúo sin necesidad de la adjudicación? Depende la entidad en la que nos encontremos. Esto tiene un antecedente que necesito platicar. Les pido una disculpa, pero si no, no se entiende bien. En el registro de la propiedad de la Ciudad de México durante muchos años, se permitió que, sin hacer adjudicación, los herederos vendieran el inmueble y se ahorraban algunos gastos, los gastos de la adjudicación. ¿Qué tan importantes son los gastos de la adjudicación? No, pues sí son importantes. Es un impuesto igual por comprar. Hay que tener en cuenta que el impuesto es impuesto por adquisición de bienes inmuebles, adquisición, sea cual sea la causa, yo tengo que pagar. Bueno, en algún momento, evidentemente, las autoridades de la Ciudad de México se dieron cuenta que estaban dejando de cobrar muchos impuestos por no hacerse las adjudicaciones. Así es que se grabó de manera clara y hoy en día en la Ciudad de México, no importa si haces o no la adjudicación, tienes que pagar el impuesto. El primer caso es una adjudicación a favor de los herederos, escritura 1, escritura 2, venta de los bienes. En el segundo caso, los herederos y el albacea como tales venden un inmueble que está y sigue estando registralmente a nombre del decuyus a favor de una persona que es el comprador. Se hace una sola escritura, pero ya tiene el notario que recaudar los dos impuestos y para efecto del registro público cobrar los derechos de una anotación para que el registro diga, ah, pues vendió porque era el albacea y eso es lo que tengo que anotar. No que se adjudicó, sino que vendió el albacea. Así es que
En términos de costos, en la Ciudad de México salen lo mismo. Yo me imagino, Luis, que en casi toda la República es lo mismo. Contestando la pregunta, te diría, sí, sí se puede hacer una venta, así le llamamos en la práctica, venta de sucesión, es decir, que no haya adjudicación, pero que pagues los gastos de la adjudicación. Ok, gracias, Gonzalo. Bueno, tenemos por acá otra pregunta. Dice, ¿qué se hace en el caso de una persona está imposibilitada para asistir a la notaría? Entiendo pues, a realizar su testamento. Ok, aquí lo primero que tendríamos que ver es que la imposibilidad no sea mental. Porque si se trata de una imposibilidad mental, no podemos otorgar el testamento. Si se trata de un impedimento físico, en la Ciudad de México el Colegio de Notarios recibe todos los días llamadas de personas que requieren asistencia y todos los días sabemos notarios de guardia. El notario se constituye en el domicilio de la persona y se otorga el testamento. Lo que cuidamos mucho en este sentido, Luis, es el aspecto intelectual. Si la persona está imposibilitada por una cuestión meramente física, el testamento no tiene ningún problema en ser realizado. Si la incapacidad es por edad y entonces se entran en factor cuestiones tanto intelectuales como físicas, nosotros lo que le recomendaríamos a esta persona es que hablara con el médico que lo está atendiendo para ver si puede extender una constancia que diga que la señora o señor se encuentra adecuadamente en uso de sus facultades. Y esta es la parte muy importante y la razón del justificante. Y que los medicamentos que está tomando no afectan su sano juicio. Si no pide los documentos, yo te diría que en experiencia mía los notarios no van a querer hacerle el testamento porque nos arriesgamos a que no sepamos si está lúcido. Ok, entendido, gracias. Gonzalo, perdón, y en este tema, perdóname, Luis, nada más, justo sobre eso que comentabas, de que sean lúcidos y de que estén, pues, cabalmente bien, en cuanto a edades, ¿qué edades podrían ser las que podamos manejar en cuanto a el poder otorgar un testamento? Cualquier edad, a partir de los 16 años lo puedes otorgar. No hay una restricción de edad. Mira, yo he hecho testamentos de personas mayores que gozan de perfecto estado físico y vienen aquí a la notaría, 80, 85, 90 años, y lo otorgan y no tienen ningún problema. En realidad, con la edad luego vienen estos problemas que son tanto físicos como intelectuales, pero pues como ustedes saben, no obedecen a ninguna edad. Hay gente de 70 que tiene una situación grave y no los de 90. Entonces, se tiene que juzgar a cada caso, pero a cualquier edad podrías hacer tu testamento si estás en tus facultades mentales. Ok, perfecto. Oye, Gonzalo, y otra duda también. Ya nos hablabas un poco de esta parte de qué pasa si no hay testamento, ¿no? Entonces, no sé si podríamos entrar un poquito más en detalle de esta situación de, por ejemplo, si estoy casado bajo sociedad conyugal, en automático le correspondería ya a mi hijo o a mi esposo, o si no tengo hijos, solo a mi esposo, o si estoy casado en separación de bienes, ¿qué pasaría? O más o menos, como si nos pudieras dar un poco más de detalle en qué sucede en estos casos donde estoy casado o no estoy casado, pero no tengo testamento. Claro que sí, Beney. Mira, aquí hay que tener en consideración que lo que cambia la situación es el régimen matrimonial. Una persona que está casada en sociedad conyugal tiene derecho al 50% de los bienes de la herencia, perdón, de los bienes de su cónyuge o de los bienes del matrimonio, salvo aquellos que la ley excluye. Hay una serie de bienes que la ley dice no se comparten en sociedad conyugal. Por ejemplo, los que haya adquirido un cónyuge por herencia. Ese es exclusivo de él. Aquellos que haya comprado a plazos antes del contrato de celebrarse el matrimonio y que la propiedad se haya verificado una vez celebrado el matrimonio, con las ventas a plazos. Pero si no se trata de estas excepciones, los cónyuges tienen un derecho recíproco al 50% de la totalidad de los bienes. Cuando una persona fallece con o sin testamento, este 50% se tiene que respetar.
No se le puede dar un destino distinto. El viudo es dueño de la mitad de la propiedad, no por la herencia, sino por el matrimonio. Y no se puede modificar esta circunstancia. Así es que si una persona casada en sociedad conyugal fallece sin testamento y tiene hijos y cónyuge, nos vamos a encontrar con esta situación. El cónyuge es dueño de la mitad del inmueble y los hijos son condueños o herederos del otro 50% por partes iguales. Así, la herencia no se dividirá por partes iguales con los hijos, sino que el cónyuge que subsiste se queda a la mitad, porque no es por herencia, es por su matrimonio. Si el régimen matrimonial es el de separación de bienes, la situación es completamente distinta. Los cónyuges en el régimen de separación de bienes, lo que le manifestaron al juez es que su voluntad es no compartir las cosas. De tal manera que al momento del fallecimiento, los que son herederos son los hijos por partes iguales, pero si el cónyuge no tiene bienes que igualen la porción del hijo, le alcanza un tanto para él. Es decir, fallece una persona, deja una casa, 2 hijos y a su esposa, separación de bienes, heredan los hijos y la viuda por partes iguales, como si la viuda fuera un hijo. Ok, y otro tema también que hay preguntas muy recurrentes aquí en la sección es el tema entre testamento y fideicomiso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos conviene más económicamente? Y también en cuanto a lo que tú ya decías hace un momento de qué tan engorroso, ¿cuáles son esas diferencias entre hacer un fideicomiso o hacer un testamento? Mira, yo te diría que por regla general siempre es más conveniente hacer un testamento. Los fideicomisos son muy escasos y la verdad es que tienen costos que hay que prever, los honorarios fiduciarios que hay que estar pagando constantemente, y los vemos en la práctica siempre para herencias cuantiosas que tienen importantes cantidades en efectivo, cuentas en depósito o valores y acciones. Si se trata de un patrimonio común, en donde lo preponderante son los bienes inmuebles, lo más costoso o lo de mayor valor, el consejo siempre es dejarlo en testamento. No dispones de él, no generas ningún derecho en vida, puedes arrepentirte o modificarlo hasta en el último momento y puedes venderlo si tienes alguna emergencia durante tu vida, de tal manera que no quedas vinculado a la disposición del bien inmueble, sino hasta con tu fallecimiento. Así es que yo te diré que en términos prácticos, a lo mejor me toca intervenir en un fideicomiso al año y hacemos pues por lo menos 2,000 testamentos cada año. Es una diferencia importantísima que tiene que ver con el tipo de herencia. Si tienes una herencia con un gran valor y representada por valores, pues a lo mejor te conviene un fideicomiso para que desde un principio tus hijos tengan derechos y al momento del fallecimiento se les transmita la propiedad. Son figuras que no tienen muchos puntos de contacto porque el testamento es barato, es fácil, es ágil de hacer y dispones del bien hasta tu muerte. El fideicomiso es trabajoso, genera costos constantes y quedas vinculado a él desde que lo otorgas. Entonces ya te restringes la propiedad. Ok, y Gonzalo, justo, perdón, Vianey, nos preguntan, y es una pregunta general, si pudieras compartir diferencias puntuales entre legatario y heredero, como que quedaron ahí algunos puntos sueltos en el ¿Cómo entendimiento no, de nuestro Luis? auditorio. Gracias. Con todo gusto y una disculpa. Primero, el legatario es un beneficiario individual o a título particular del testador. Tiene que ser designado con nombre y apellido y se le deben de señalar los bienes o bien o derechos que le estamos legando. El heredero es un beneficiario a título universal.
no tengo que decir qué bienes le corresponde el 100%. Segundo, solamente hay legatarios en testamento. En cambio, hay herederos testamentarios o herederos intestamentarios. 3, el heredero responde de las deudas de la herencia, los legatarios no, salvo que se hubieran acabado los bienes de la herencia, entonces tiene responsabilidad del legatario. 4, los legatarios tienen derecho a que se les haga la escritura de adjudicación existiendo el compromiso del pago de las deudas y los herederos hasta el final del pago de las deudas. Espero que con ese quedó claro. Sí, muchas gracias. Oye, hay otro tema también dentro de las preguntas recurrentes y déjame englobarlo en uno solo. Y empieza con el tema de cómo saber si alguien dejó un testamento, si hay algún registro, así como está el registro público de la propiedad, si hay algún registro donde se lleve este registro de los testamentos, o incluso si necesito un testamento de hace mucho tiempo o de alguien de hace muchos años, ¿en dónde lo puedo conseguir? Sí, es una muy buena pregunta, muy interesante. Sí hay registros locales, estatales en cada entidad que llevan el registro de los testamentos. Y además, desde hace aproximadamente unos 15 años está funcionando el Registro Nacional de Testamentos, que tiene por función recopilar información de los registros locales de las personas que están otorgando testamento. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los registros no dan informes sino a los jueces o a los notarios cuando están haciendo la tramitación de herencia. Y las personas que se encuentran en esta situación, es decir, falleció lamentablemente un pariente y no tienen noticias sobre su testamento, tienen que acercarse con un notario y solicitar formalmente que el notario pida el informe. Es un asunto reservado para la tramitación de sucesiones por obvias razones. La ley no quiere que andes pidiendo informes abiertamente de si hay o no testamento en tu favor o a favor de otra persona. Pero lo único que basta es acudir con el notario y decirle, oye, pues ahí es una persona, necesito tramitar mis documentos y lo primero que tengo que hacer es tramitar un informe al Archivo General de Notarias para que me indigan de la existencia del testamento. Ok, y aquí hay ya también ya se armó aquí otro debate de dudas de qué es mejor entre el testamento o donación, o dar en donación los bienes. Mira, yo diría que siempre, por regla general, no te conviene donar nada, ¿no? Es evidente. Luego, la gente piensa que no ocurre, pero yo he visto historias de terror de hijos que corren a los papás de la casa y cosas así verdaderamente penosas. A cierta edad, nos damos cuenta de que pues ya tienen los padres asignados los bienes a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, los señores que ya le dieron a la hija la casa y pues la hija habita con ellos o el hijo habita con ellos o ya le dieron un departamento al hijo y ya está arreglado. En ese caso sí conviene por una cuestión fiscal, porque en este supuesto lo que nosotros le recomendamos al propietario es que le done la nuda propiedad y él se quede con el usufructo. ¿Qué significa esto? Significa que el señor va a tener todavía derecho de usar y vivir en el inmueble mientras viva, o sea, su hijo no lo puede correr, pero al su fallecimiento se extingue este derecho de usufructo y se convalida o integra la propiedad de su hijo. Conviene porque te ahorras el trámite sucesorio, que ya es un ahorro de tiempo y de dinero.
Pero también conviene porque en este movimiento de transmisión de propiedad se causa solamente un impuesto sobre el 50% del valor de la propiedad, que es lo que donó el padre. Hay que recordar que el padre donó la nuda propiedad y él se reservó el usufructo. La ley fiscal determina que para efectos fiscales cada uno de estos derechos vale el 50% del valor de avalúo. Entonces, cuando una persona le dona a otro el usufructo vitalicio, solamente se genera un impuesto a la mitad. Cuando el donante, es decir, el padre, fallece, no se tiene que hacer ningún trámite por ley, se convalida la propiedad del hijo y ya no se paga impuesto. Justo ese era otro de los temas también importantes que traíamos por aquí. ¿Qué pasaba y cómo funcionaba el usufructo vitalicio? Así que ya incluso nos ayudaste a adelantarnos con eso. Esto es lo que, perdóname, esto es lo que se llama en la práctica heredar en vida. Sí. Cuando la gente dice, es que quiero heredar en vida, lo que está buscando es hacer esto, nombrar a tus hijos ya dueños y reservarte el usufructo. ¿Conviene? Sí, sí conviene cuando estás seguro de que quieres que ese hijo sea el dueño de la casa. O sea, con toda la seguridad. Y conviene porque no te puedes sacar de la casa. Tú tienes derecho a vivirla, a rentarla, a ocuparla mientras estés vivo. El uso, goce y disfrute de ese Así inmueble. es. De acuerdo. Uno de los últimos temas que yo veo por aquí, salvo lo que ahorita nos comenta Luis, que también lo veo muy, que lo preguntan de diferentes formas, pero déjame englobarlo en uno. O sea, ¿qué sucede cuando los herederos están casados? Bueno, importando si es por sociedad conyugal o es por separación de bienes, pero ¿qué pasa con los derechos de los cónyuges? Ahí, ¿quién obtiene derechos? ¿O qué sucede con estos derechos? Bueno, mira, volvemos otra vez. Aquí hay que distinguir el régimen. El más sencillo, están casados en separación de bienes, quiere decir que cada quien es dueño de sus cosas. Si el marido tiene un departamento y la señora tiene una casa, no hay derechos sobre los bienes ajenos. Llegado el fallecimiento de alguno de ellos, si no hay testamento en separación de bienes, podría tener, reitero, los derechos de un hijo, hasta ahí. Si hay testamento,